Objetivos e introducción. La hidroponía popular o cultivo sin tierra permite, con reducido consumo de agua y pequeños trabajos físicos pero con mucha dedicación y constancia, producir hortalizas frescas, sanas y abundantes en pequeños espacios de las viviendas, aprovechando en muchas ocasiones elementos desechados que de no ser utilizados causarían contaminación. La hidroponía popular puede ser denominada una tecnología de desecho y de lo pequeño. Con esta tecnología de agricultura urbana se aprovecha productivamente parte del tiempo libre del que siempre disponen algunos miembros de la familia y que por lo general es desaprovechado en actividades que poco contribuyen al desarrollo y la proyección del núcleo familiar. Las productividades potenciales de los cultivos hidropónicos, cuando son realizados en condiciones tecnológicas óptimas, son superiores a las obtenidas mediante el sistema tradicional de cultivo hortícola. Los objetivos más importantes de la huerta hidropónica popular son los siguientes: mejorar la cantidad y la calidad de la alimentación familiar sin aumentar los costos; fortalecer la economía familiar generando ingresos y disminuyendo los costos de la canasta básica de alimentos; crear fuentes de trabajo en las ciudades o en sectores donde no hay fácil acceso a un empleo estable; generar y promover actitudes positivas hacia la autogestión comunitaria; fomentar la microempresa, iniciándola por medio del aprovechamiento del tiempo libre de algunos miembros de la familia; dar a personas de avanzada edad o con limitaciones físicas y mentales la posibilidad de sentirse útiles y valiosas para su familia, para la comunidad y para sí mismas; inducir en los niños un interés precoz por las actividades productivas a nivel familiar y por el trabajo conjunto en el hogar mismo donde se desarrollan. Localización e instalación de una huerta hidropónica. Una vez decididos a formar nuestra huerta hidropónica popular, uno de los primeros pasos es definir el lugar donde la vamos a ubicar. Estas huertas pueden ser localizadas en distintos lugares de la vivienda: paredes, techos, patios, ventanas, terrazas, etc. Existen algunos criterios importantes que deben ser tomados en cuenta para obtener mayor eficiencia, mejores resultados y éxito en el producto final y en la empresa comercial que nos proponemos. El criterio más importante es ubicar nuestra huerta en un lugar donde reciba como mínimo 6 horas de luz solar. Para esto es recomendable utilizar espacios con buena iluminación y cuyo eje longitudinal mayor esté orientado hacia el norte. Se deben evitar aquellos espacios sombreados por árboles, los lugares inmediatos a casas u otras construcciones y los sitios expuestos a vientos fuertes. La mayoría de los cultivos hidropónicos se hacen a libre exposición, pero en aquellas zonas caracterizadas por excesivas lluvias se deberá prever la instalación de algún tipo de techo plástico transparente de uso agrícola. Es también muy importante la proximidad a una fuente de agua para los riegos, con el fin de evitar la incomodidad y el esfuerzo que significa transportar los volúmenes de agua necesarios. Algunos elementos, como los recipientes de plástico para el almacenamiento del agua y los nutrientes, la regadera y un pulverizador, deberían estar cerca de los cultivos de nuestra huerta, ya que son elementos que se utilizarán muy frecuentemente. Es importante prevenir ataques de pájaros que pueden producir daños importantes, especialmente cuando se utiliza un sustrato sólido como cascarilla de arroz. La idea de que los cultivos sin tierra solo se pueden obtener en condiciones de invernaderos plásticos no es completamente cierta. Algunas experiencias conducidas en distintos países de América Latina y el Caribe con cultivos de apio
acelgas, lechugas, nabos, pepinos, perejil, rabanitos, tomates y otras hortalizas sin utilizar cobertura plástica indican que es posible obtener buenos productos y plantas a la libre exposición cuando ellas están adaptadas a las condiciones ambientales del lugar donde se cultivan. La cubierta plástica o de vidrio solo se necesita cuando se cultivan hortalizas o plantas fuera de las condiciones a las cuales están adaptadas y cuando se desea evitar los riesgos de infecciones y ataques de algunos de sus enemigos naturales. Cuando existen diferencias ambientales, heladas o temperaturas muy elevadas, es posible compensarlas con una mayor nutrición y cuidados a través del cultivo hidropónico. Hay hortalizas que se adaptan a todas las condiciones de clima de la mayor parte de las regiones habitadas del mundo. Así, es posible cultivar repollos, arvejas, cebollas, frutillas o fresas y plantas aromáticas y ornamentales en épocas o climas fríos. También se puede cultivar habichuelas o porotos verdes, acelgas, tomates, cilantro, pepinos, remolacha y muchas otras plantas en épocas o climas intermedios, y ají, albahaca, auyamas o zapallos, melones, pepinos, pimientos, sandías, tomates y otras en épocas o climas calientes. Es muy importante y se recomienda decididamente que el lugar destinado a la huerta hidropónica popular esté cercado, para impedir la entrada de animales domésticos, aves de corral, conejos, gatos, perros o personas irresponsables. Este es uno de los elementos limitantes para iniciar y hacer prosperar una huerta hidropónica popular. Si no es posible aislar la huerta de este tipo de animales o personas, la recomendación es no invertir ningún esfuerzo, porque más tarde o más temprano este será perdido, generándose una gran desmotivación. Quienes además de mejorar su alimentación, deseen obtener ingresos adicionales a través de una huerta hidropónica popular, deberán planear una mayor producción, para lo cual es necesario disponer de mayores espacios. En estos casos, sin embargo, los criterios de ubicación siguen siendo los mismos. El espacio en sí mismo no es el factor más limitante para los cultivos hidropónicos. Es posible cultivar una huerta hidropónica popular en menos de 1 metro cuadrado o en la mayor de las terrazas o patios caseros que se puedan tener en una vivienda urbana. La mayoría de las HHP instaladas en diferentes países tienen un área que varía entre 10 y 20 metros cuadrados, pero hay familias o grupos que cuentan con áreas de cultivos superiores a 200 metros cuadrados, lo que les permite comercializar su producción. Combinando las diferentes formas de huerta hidropónica popular que existen, canales horizontales recostados en las paredes de las viviendas o muros, canales angostos y poco profundos, camas de cultivo hechas en madera, recipientes tubulares verticales en PVC o plástico, simples tiestos plásticos individuales, etc. Se puede tener una atractiva y provechosa huerta horizontal, limpia y nutritiva. Recipientes y contenedores. Los tipos de recipientes y contenedores que se pueden usar o construir deben de estar de acuerdo con el espacio disponible, las posibilidades técnicas y económicas y las necesidades y aspiraciones de progreso y desarrollo del grupo familiar. Para iniciar la huerta hidropónica popular e ir adquiriendo los primeros conocimientos prácticos, podemos utilizar, por ejemplo, cajones de empacar frutas, neumáticos o llantas viejas, bañeras infantiles, fuentes plásticas en desuso o bidones plásticos rotos, recortados por la mitad, recipientes tan pequeños
como los envases plásticos para helados, los vasos plásticos desechables y los popotes de aceite o margarina. Son suficientes para cultivar acelgas, cebollas, cilantro, lechugas, perejil y otras hortalizas. Las bolsas o mangas plásticas de color negro, como las que se usan para plantas de vivero, son recipientes económicos, fáciles de usar y muy productivos en pequeños espacios. Las bolsas son aptas para especies como tomate, pepino, pimiento, pimentón y cebolla. A medida que se progresa en el aprendizaje y se comprueba la eficiencia del sistema, se pueden instalar en las paredes canales o canoas hechas con plástico negro, sostenido con hilos o pitas colgadas de las paredes o colocadas en la base de ellas. Si se dispone de espacio suficiente, es importante no quedarse solamente con estos contenedores pequeños. El progreso en conocimientos debe unirse a la ampliación del tamaño de los cultivos y a la diversificación de las especies. Una superficie de 30 metros cuadrados de huerto hidropónico popular permite obtener un ingreso constante a lo largo del año. En la expansión de la huerta pueden incluirse contenedores de madera de por lo menos 1.5 metros cuadrados de área, mangas verticales y otro tipo de estructuras más productivas, y que demandan el mismo tiempo y esfuerzo que una gran cantidad de los pequeños recipientes que nos han servido para adquirir las primeras experiencias. Sustratos o medios de cultivo. Para hacer una huerta hidropónica popular, existe gran cantidad de recipientes apropiados de diferentes tamaños, materiales y precios. Tipos de sustratos o medios de cultivo que se deben usar y cuáles son sus principales características y formas de utilización. En todos los países y lugares hay disponibilidad de materiales que algunas industrias desechan o que la naturaleza provee de manera abundante y económica. Características de un buen sustrato. Los sustratos deben tener gran resistencia al desgaste o a la meteorización y es preferible que no tengan sustancias minerales solubles para no alterar el balance químico de la solución nutritiva que será aplicada. El material no debería ser portador de ninguna forma viva de macro o microorganismo para disminuir el riesgo de propagar enfermedades o causar daños a las plantas, a las personas o a los animales que las van a consumir. Lo más recomendable para un buen sustrato es que las partículas que lo componen tengan un tamaño no inferior a 0.5 y no superior a 7 milímetros, que retengan una buena cantidad de humedad, pero que además faciliten la salida de los excesos de agua que pudieran caer con el riego o con la lluvia, que no retengan mucha humedad en su superficie, que no se descompongan o se degraden con facilidad, que tengan preferentemente coloración oscura, que no contengan elementos nutritivos, que no contengan microorganismos perjudiciales a la salud de los seres humanos o de las plantas, que no contengan residuos industriales o humanos, que sean abundantes y fáciles de conseguir, transportar y manejar, que sean de bajo costo, que sean livianos. Los materiales ya probados en varios países de América Latina y el Caribe y que cumplen con la mayoría de estos requisitos se clasifican como sigue. Sustratos de origen orgánico. Cascarilla de arroz. Acerrín o viruta desmenuzada de madera amarilla. Cuando se utilizan residuos acerrín de maderas es preferible que no sean de pino ni de maderas de color rojo, porque estos contienen sustancias que pueden afectar a las raíces de las plantas. Si solo es posible conseguir material de estas maderas, se lava con abundante agua
al aserrín o viruta y se le deja fermentar durante algún tiempo antes de utilizarlo. No debe ser usado en cantidad superior al 20% del total de la mezcla. Si se utiliza cascarilla de arroz, es necesario lavarla, dejarla fermentar bien, humedecerla antes de sembrar o trasplantar durante 10 a 20 días, según el clima de la región, menos días para los climas más calientes. Sustrato de origen inorgánico: escoria de carbón mineral quemado, escorias o tobas volcánicas, arenas de río o corrientes de agua limpias que no tengan alto contenido salino, grava fina, maicillo. Cuando se usan escorias de carbón, tobas volcánicas o arenas de ríos, estos materiales deben lavarse 4 o 5 veces en recipientes grandes para eliminar todas aquellas partículas pequeñas que flotan. El sustrato ya está en condiciones de ser usado cuando el agua del lavado sale clara. Si las cantidades de sustrato que se necesitan son muy grandes, entonces se deben utilizar arneros o mallas durante el lavado para retener las partículas de tamaños superior o medio milímetro. También excluirse las que tengan tamaños superior a 7 milímetros. El exceso de partículas con tamaños inferiores al mínimo indicado dificultan el drenaje de los excedentes de agua y por lo tanto limitan la aireación de las raíces. Los tamaños superiores impiden la germinación de las semillas pequeñas, como las de apio y lechuga. Además, restan consistencia al sustrato. Lo anterior limita la retención de humedad y la correcta formación de bulbos, raíces y tubérculos. Algunas escorias de carbón o de volcanes tienen niveles de acidez muy altos y algunas arenas, como las arenas de mar, los tienen muy bajos, son alcalinas. Estos materiales deben ser lavados muy cuidadosamente hasta que no les quede sustancia que las hagan muy ácidas o muy básicos. Si no es posible acondicionar con el lavado estos materiales a niveles de acidez ligeramente ácidos o próximos a la neutralidad, pH de 6.5 a 7, es preferible excluirlos y utilizar otros. Ello es preferible antes de afectar la eficacia de las soluciones nutritivas que se aplicarán y por lo tanto el desarrollo de los cultivos en una huerta hidropónica popular. Mezclas: todos los materiales mencionados se pueden utilizar solos. Sin embargo, algunas mezclas de ellos han sido probados con éxito en diferentes proporciones para el cultivo de más de 30 especies de plantas. Las mezclas más recomendadas, de acuerdo con los ensayos hechos en varios países de América Latina y el Caribe, son 50% de cáscara de arroz con 50% de escoria de carbón, 80% de cáscara de arroz con 20% de aserrín, 60% de cáscara de arroz con 40% de arena de río, 60% de cáscara de arroz con 40% de escoria volcánica. En el sistema HHP con sustrato sólido, la raíz de la planta crece y absorbe agua y nutrientes que son aplicados diariamente a la mezcla de materiales sólidos. En el método de sustrato líquido o raíz flotante, el agua se usa con el mismo fin, permitiendo el desarrollo de las raíces y la absorción de agua y de las sustancias nutritivas adicionales. Este sistema solo se recomienda para el cultivo de lechugas de diferentes variedades, apio y albahaca. Se han probado otros cultivos, pero los resultados no han sido satisfactorios en todos los lugares, por lo que preferimos no generalizar la recomendación. Preparación, siembra y manejo de los almácigos. Los diferentes sustratos que se pueden utilizar para instalar nuestra huerta hidropónica popular pueden ser clasificados en dos grupos: los sustratos sólidos y el medio de cultivo líquido o raíz flotante. Las especies aptas para siembra directa
no requieren almácigo trasplante. En sustratos sólidos, ¿cómo preparar, sembrar y manejar correctamente un almácigo o germinador que proveerá las plántulas necesarias para la HHP de aquellas especies que requieran trasplante? El almácigo no es otra cosa que un pequeño espacio al que le damos condiciones adecuadas, óptimas, para garantizar el nacimiento de las semillas y el crecimiento inicial de las plántulas. Debe procurarse un cuidado inicial especial para que no existan problemas en el desarrollo de las plantitas. Para hacer los almácigos utilizaremos sustratos preparados. No se pueden dejar partículas muy grandes ni pesadas, porque éstas no permitirían la emergencia de las plantitas recién nacidas. Las condiciones de humedad deben ser más controladas, ya que ni las semillas ni las plantas recién nacidas se desarrollarían si no tienen la cantidad de humedad suficiente. El sustrato utilizado para hacer los almácigos en huertos hidropónicos populares debe ser muy suave, limpio y homogéneo. Se lo debe nivelar muy bien para que al trazar los surcos y depositar las semillas no queden unas más profundas que otras. Esto afectaría la uniformidad del nacimiento y del desarrollo inicial. No se deben hacer almácigos en tierra para luego trasplantarlos a sustratos hidropónicos. Las plantas que se van a trasplantar en hidroponía se deben hacer en los sustratos sólidos descritos para la huerta hidropónica popular. Una vez llena la caja o semillero con el sustrato, se procede a hacer un riego suave y a trazar los surcos. La profundidad y la distancia a la cual se trazan depende del tamaño de la semilla y del tamaño de los primeros estados de siembra de almácigo. A continuación se dejan caer las semillas una por una dentro del surco para cada especie. Siembre los almácigos sin prisa, dado que todos los cuidados que se tengan serán compensados con un número elevado de plantitas sanas y vigorosas. Luego de sembradas las semillas con la palma de la mano, se apizona suavemente el sustrato para expulsar el exceso de aire que pueda haber quedado alrededor de la semilla y aumentar el contacto de la misma con el sustrato. Después de este apisonamiento suave, se riega nuevamente y se cubre el almácigo con papel periódico en épocas normales y con papel más un plástico negro en épocas de temperaturas muy bajas para acelerar un proceso de germinación. Cuidados del almácigo durante los primeros días después de la siembra. El almácigo se riega una o dos veces por día para mantener húmedo el sustrato. El mismo día en que ocurre la emergencia de las plantitas, se descubre el germinador y se deja expuesto a la luz, debiéndose protegerlo de los excesos de sol o de frío con una sencilla cobertura en las horas de mayor riesgo de deshidratación o de heladas. Si el destapado del germinador no se hace a tiempo, el día que se observan las primeras hojitas, las plantitas se estirarán buscando la luz y ya no servirán para ser trasplantadas. Estas plantas con tallos con apariencia de hilos blancos nunca serán vigorosas ni darán lugar a buenas plantas adultas. A partir del nacimiento deben regarse diariamente, utilizando solución nutritiva 2 veces por semana. Se descarta romper la costra superficial que se forma en el sustrato por efecto de los riegos continuos y se aporca acercar tierra a la base de la planta para mejorar el anclaje de las plantas y el desarrollo de sus raíces. También se previenen y controlan las plagas que pudieran presentarse
hasta que las plantas lleguen al estado ideal de ser trasplantadas en los contenedores definitivos. Esto ocurre aproximadamente entre los 20 y 40 días después de la germinación, dependiendo de las especies y de las condiciones del clima. Endurecimiento de las plántulas: unos 5 días antes del trasplante se disminuye la cantidad de agua aplicada durante los riegos y se les da mayor exposición a la luz para que consoliden mejor sus tejidos y se preparen para las condiciones más difíciles que afrontarán cuando hayan sido trasplantadas. Este proceso se llama endurecimiento de las plántulas. Al hacerlo, hay que tener la precaución de que el proceso no cause trastornos a las plantas. No se suspende el suministro de nutrientes ni las escardas, solo se disminuye la cantidad de agua y se exponen más al sol. El desarrollo final de un cultivo depende en gran parte del buen manejo que se le dé a los almácigos y del oportuno y cuidadoso trasplante al sitio definitivo. Siembra directa. No todas las especies necesitan almácigos para desarrollar sus primeras semanas de vida. Existen algunas especies que se siembran directamente en el sitio definitivo. Estas especies no resisten el trasplante o desde el comienzo se desarrollan con mucho vigor y no requieren cuidados especiales que garanticen sus primeros días de vida. Lo contrario, en cambio, ocurre con aquellas especies que tienen semillas muy pequeñas y por lo tanto dan lugar a plantitas débiles en los primeros días de vida. Otras especies se adaptan indistintamente a los dos sistemas, al trasplante o a la siembra directa. Entre las especies que necesitan siembra en almácigo y trasplantes están la albahaca, apio, brócoli, cebollas, coliflor, lechugas, pimentón, repollo y tomate. Algunas de las especies que se adaptan a la siembra directa son arvejas, cilantro, frijoles, porotos, frutilla, fresa, melón, sandía, rabanito y zanahoria. Las especies que se adaptan a los dos sistemas son menos: nabos, colinabos, remolacha. Semillas. Las semillas que se utilizan en la huerta hidropónica popular son las mismas que se usan en la horticultura tradicional. Debe tratarse de sembrar semillas producidas y distribuidas por casas comerciales semillaristas de conocida trayectoria, pues no deben sacrificarse las ventajas del sistema hidropónico utilizando cualquier tipo de semilla, a excepción de algunas semillas híbridas. Como las de tomate, la mayoría de las semillas tienen un costo reducido. Por unidad llegan apenas a ser unos centavos. Pretender hacer ahorros en los costos de las semillas trae generalmente más perjuicios que beneficios. Es importante comprender que la preparación, siembra y manejo de los almácigos es una etapa fundamental en el desarrollo posterior de la planta. Se debe tener mucho cuidado con el sustrato, la siembra, el riego, la regulación de los excesos de luz y temperatura, con la prevención y control de las plantas para obtener plantas sanas y vigorosas que nos garanticen buenos rendimientos en el tiempo adecuado. Métodos para hacer hidroponía popular. Los dos métodos más utilizados para hacer una HHP, independientemente del sistema que se use, sustrato sólido o raíz flotante, si la especie que se desea sembrar es de trasplante, el almácigo tendrá siempre el mismo manejo. Sistema de sustrato sólido. El sistema de sustrato sólido es eficiente para cultivar más de 30 especies de hortalizas y otras plantas de porte bajo y rápido crecimiento.
Ha sido el más aceptado por la mayoría de las personas que en la actualidad trabajan en HHP, pues es menos exigente en cuidados que el segundo denominado de raíz flotante, que permite sembrar menos variedad de hortalizas. Para sembrar directamente o trasplantar en sustratos sólidos, se comienza ubicando el contenedor en un lugar apropiado, dándole la pendiente necesaria. Luego se llena con el sustrato previamente mezclado y humedecido hasta 2 centímetros antes del borde superior de la altura de la cama. El llenado de la cama debe iniciarse justamente en el lado donde se colocó el drenaje, con el fin de anclarlo para que no se mueva, lo cual podría ocasionar la salida del tubo de drenaje del plástico. Se retiran los elementos extraños y partículas de tamaño superior al recomendado. Se riega suavemente para asegurar un buen contenido de humedad y se marcan los sitios donde se trasplantarán las plantas obtenidas del almácigo después del endurecimiento. Las mismas deberán ser regadas abundantemente en el almácigo una hora antes de anclarlas e iniciar la labor de siembra en el sitio definitivo. Es importante recordar que los sustratos no se deben colocar secos en ningún tipo de contenedor y menos en las mangas verticales. Siempre deben mezclarse y humedecerse previamente. Lo anterior es debido a que resulta más difícil conseguir una adecuada distribución de la humedad. Los continuos movimientos que se necesitarían para lograr la adecuada distribución del agua implicarían un alto riesgo de romper el plástico o de remover el tubo del drenaje. En los sitios donde se han marcado las posiciones de las plantas se abren hoyos amplios y profundos, tanto como lo permite la profundidad del sustrato, teniendo la precaución de no romper el plástico. En cada hoyo se coloca la raíz de una planta, teniendo en cuenta que la misma no debe quedar torcida y que el cuello, que es la zona de unión entre la raíz y el tallo, debe quedar 1 centímetro por debajo de la superficie del sustrato. A medida que se va echando sustrato alrededor de la raíz, se va apisonando suavemente para que no queden bolsas de aire en contacto con la raíz. Se riega nuevamente y si es posible se coloca alguna protección contra el sol durante los primeros 3 días para que la planta no sufra deshidratación. Los trasplantes deben hacerse siempre en las últimas horas de la tarde, en los periodos calurosos. En los periodos frescos pueden hacerse a cualquier hora. Si la siembra se hace en forma directa, las semillas se ubican a las distancias y profundidades recomendadas según las especies. Después de la siembra, se riega el sustrato y se cubre de la misma forma que se indicó para los germinadores, debiendo estar atentos para quitar la cobertura el primer día en que se observa la aparición de las plantitas. En cualquiera de los dos casos, siembra por trasplante o siembra directa, diariamente se debe aplicar riego con solución nutritiva, tanto pronto como aparezcan las raíces dentro del sustrato. Detalles de esta solución nutritiva: su composición, hora y frecuencias de aplicación. A medida que se aplican los riegos y que transcurre el tiempo, se van formando costras sobre la superficie del sustrato que impiden que el aire penetre normalmente en sus espacios porosos, limitándose así la toma de agua y alimentos. Para evitar estas costras, se escarda muy superficialmente 2 o 3 veces por semana entre los surcos de las plantas, teniendo el cuidado de no hacer daño a las raíces. Por parte del sustrato que se va soltando durante la escardada, se puede arrimar a la base de las plantas para mejorar su anclaje y desarrollo radicular. Esta labor es el aporque y a manera de ilustración resulta fundamental comenzarla en el cultivo de rabanitos rojos
a partir de los primeros 8 días después de la germinación para que el tallito rojo no permanezca al descubierto, dado que allí es donde se producirá el engrosamiento que conducirá en 28 o 30 días a la raíz bien formada de un fresco rabanito. El sistema de sustrato también se emplea en las mangas verticales, mangas horizontales, canales plásticos sobre el piso, siembras en neumáticos o llantas viejas y en otro tipo de contenedores. Sistema de raíz flotante. El sistema de cultivo de raíz flotante ha sido encontrado eficiente para el cultivo de albahaca, apio y varios tipos de lechuga, con excelentes resultados, ahorro de tiempo y altas producciones. A pesar de su mayor complejidad, es muy apto para las huertas hidropónicas populares. El método utiliza un medio líquido que contiene agua y sales nutritivas. Este sistema ha sido denominado por quienes lo practican cultivo de raíz flotante, ya que las raíces flotan dentro de la solución nutritiva, pero las plantas están sostenidas sobre una lámina de Pluvavit 1 que se sostiene sobre la superficie del líquido. Este sistema ha sido muy eficiente en el cultivo de albahaca, apio y lechugas. Otras especies no han tenido un comportamiento uniforme en él, ya que es muy exigente en un cuidadoso manejo, especialmente en la aireación, que en el caso de HHP se hace manualmente. Dado que la mayoría de las familias a las que se ha destinado esta propuesta no disponen de medios económicos ni de conocimientos técnicos suficientes para hacer instalaciones que permitan el reciclaje y aireación automática de la solución nutritiva, se propone, como se explicará más adelante, la aireación manual y varias veces al día. Nutrición de las plantas. Los métodos más utilizados para cultivar plantas a través del sistema HHP por el método de sustrato sólido y el de medio líquido. ¿Cómo preparar, cuándo y de qué forma aplicar los nutrientes hidropónicos? Los nutrientes para las plantas cultivadas en HHP son suministrados en forma de soluciones nutritivas que se consiguen en el comercio agrícola. Las soluciones pueden ser preparadas por los mismos cultivadores cuando ya han adquirido experiencia en el manejo de los cultivos o tienen áreas lo suficientemente grandes como para que se justifique hacer una inversión en materias primas para su preparación. Alternativamente, si las mismas estuvieran disponibles en el comercio, es preferible comprar las soluciones concentradas, ya que en este caso solo es necesario disolverlas en un poco de agua para aplicarlas al cultivo. Las soluciones nutritivas concentradas contienen todos los elementos que las plantas necesitan para su correcto desarrollo y adecuada producción de raíces, bulbos, tallos, hojas, flores, frutos o semillas. Composición de las soluciones nutritivas, además de los elementos que los vegetales extraen del aire y del agua: carbono, hidrógeno y oxígeno. Ellos consumen con diferentes grados de intensidad los siguientes elementos, indispensables para la vida de los vegetales. Cantidades en que son requeridos por las plantas grandes: nitrógeno, fósforo, potasio; intermedias: azufre, calcio, magnesio; muy pequeñas: elementos menores: hierro, manganeso, cobre, zinc, boro y molibdeno; útiles pero no indispensables para su vida: cloro, sodio, silicio; innecesarios para las plantas, pero necesarios para los animales que las consumen: cobalto, yodo; tóxicos para el vegetal: aluminio. Es muy importante tener en cuenta que cualquiera de los elementos antes mencionados pueden ser tóxicos para las plantas si se agregan al medio en proporciones inadecuadas, especialmente aquellos que se han denominado elementos menores. Manejo y control de plagas.
El manejo de la nutrición mineral es fundamental en el éxito de la huerta hidropónica, ya que este es el factor que permite a las plantas su desarrollo y producción. Sin embargo, este proceso puede ser alterado por enemigos externos que buscan aprovecharse de las buenas condiciones de desarrollo en cualquiera de sus estados, desde los almácigos hasta la cosecha, afectando con su presencia tanto la cantidad como la calidad de los productos hortícolas. Estos agentes perturbadores, comúnmente llamados plagas, haremos algunas sugerencias para disminuir la intensidad de sus ataques en huertas hidropónicas populares, hasta niveles que económicamente no sean importantes. Se destacan aquellos métodos que no incluyen el uso de insecticidas químicos en las condiciones en que se desarrollan los cultivos hidropónicos populares. Estos podrían ser dañinos para las personas que los aplican o para quienes consumen los productos fumigados con ellos. Es importante aprender a reconocer los organismos que generalmente viven dentro de los cultivos, ya que no todos ellos son perjudiciales para las plantas y por el contrario algunos son benéficos porque se alimentan de los que sí son plagas. La primera recomendación y en la que más se insistirá es revisar diariamente la huerta o parte de ella si es muy grande, durante 5 minutos. En estas revisiones se trata de detectar la presencia de insectos adultos que están buscando dónde poner sus huevos, de localizar a los huevos para destruirlos o de encontrar los gusanitos o pulgones cuando están en sus primeros días de desarrollo. Esta revisión debe de hacerse en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde, ya que después de la salida del sol la temperatura se eleva y los insectos no son fácilmente localizables, dado que se han escondido para protegerse. La revisión diaria a cada 2 días recorriendo toda la huerta disminuirá considerablemente el número de insectos presentes, puesto que la eliminación constante y gradual que vamos haciendo de sus diferentes estados permitirá romper el ciclo vital de las plagas. Las visitas con revisión detallada de las plantas y sus hojas y brotes más nuevos causarán a las plagas un ambiente hostil para su permanencia, por lo que se buscarán otro lugar para habitar, alimentarse y reproducirse. Las plagas que más se representan en los cultivos de huerta hidropónica popular son los insectos de diferentes tipos. Entre estos son muy frecuentes los gusanitos o cuncunas, que no son otra cosa que los hijos de las mariposas, y nacen 4 o 5 días después de que ellas han puesto sus huevos, generalmente por detrás de las hojas. Otra plaga bastante común y dañina son los pulgones o áfidos, que se presentan sobre todo en los periodos secos y calurosos, aunque también los hay en otras épocas de clima menos benigno. También llegan a ser importantes los daños causados por las babosas o caracoles. Estos se presentan en abundancia en las épocas lluviosas y frías, cuando el área de la huerta permanece húmeda por mucho tiempo. Solo son activos durante la noche y se esconden al amanecer, por lo que en la mañana hay que tratar de ubicarlos en los sitios oscuros y protegidos, cercanos a los contenedores. En las huertas en las cuales se usa cáscara de arroz como sustrato, ya sea solo o en mezcla, son frecuentes los daños causados por los pájaros que llegan en búsqueda de granos de arroz o de semillas, produciendo también daño o consumiendo a las plántulas pequeñas y a las semillas de lechuga, rabanito, arveja u otras hortalizas que hemos sembrado. En las huertas, además de los insectos dañinos, existen otros insectos y animales que no causan daño, sino que se alimentan de los huevos, larvas pequeñas y a veces hasta de los adultos de los insectos plagas.
Entre estos insectos o animales benéficos es común encontrar a las llamadas chinitas o mariquitas, el matapiojos o crisofa, avispa y hasta lagartijas, cuyo alimento son los insectos dañinos. A estos animales, en vez de espantarlos o eliminarlos, debemos protegerlos, pues son valiosos aliados para la eficiente realización de nuestro trabajo en la huerta hidropónica popular. Rentabilidad de la huerta hidropónica popular. Complementando lo observado con la información técnica presentada en este manual, se obtiene toda la tecnología necesaria para cultivar hortalizas utilizando el método de las huertas hidropónicas populares. Además de ser una actividad muy productiva, la huerta hidropónica popular es compatible con todas las tareas del hogar, el estudio y los oficios normales de cada uno de los miembros de una familia. El sistema no exige exclusividad, pero sí constancia y dedicación de una pequeña cantidad de tiempo diario. Es una actividad complementaria que puede ser desempeñada en conjunto por todos los miembros de la familia de acuerdo con el tiempo libre de cada uno esté dispuesto a dedicar a la huerta. Los beneficios que se pueden derivar de la hidroponía popular se pueden dividir en dos grupos, los de tipo social y los de tipo económico, que se expresan como rentabilidad o ingresos netos. Beneficio social. El beneficio social se obtiene como producto del cambio de las condiciones de vida de las familias, considerando una mejor calidad de alimentación, la protección de la salud y la obtención de ingresos. Los nuevos ingresos permitirían autofinanciar el funcionamiento y la expansión de la huerta, además de cubrir pequeñas necesidades diarias que antes estaban insatisfechas. El beneficio también se refleja en el cambio de actitud de las familias y de las comunidades, que dejan de ser miembros pasivos para convertirse en miembros activos en el proceso de su propio desarrollo. Es importante resaltar cómo los niños asumen actitudes muy positivas a través de estas actividades productivas que, aparte de permitirles cosechar productos comestibles, les da la posibilidad de adquirir tempranamente conocimientos prácticos que les hacen menos abstractas algunas áreas del saber, como sucede con la química, la biología y otras. Rentabilidad económica. El beneficio económico o rentabilidad es la que se espera obtener mediante la explotación continuada y sistemática de la huerta hidropónica popular en superficies superiores a 30 metros cuadrados de cultivos, buscando obtener un rendimiento económico por los gastos incurridos y el trabajo realizado. A modo de ejemplo, un adecuado manejo de la huerta hidropónica popular ha demostrado en distintas experiencias y ensayos que el costo total de la producción por metro cuadrado se paga con la venta de 13 lechugas, estimándose además una pérdida de 3 lechugas por metro cuadrado y por cosecha. Es imprescindible para ello establecer una programación que incluya todas las etapas por las que atraviesan los cultivos seleccionados como más promisorios, considerando condiciones ambientales, posibilidades técnicas de manejo y mercados disponibles para la venta. Lo importante es tener algún tipo de producto disponible para la venta en todas las épocas del año. Para determinar la rentabilidad económica es necesario definir los costos de producción, el precio de venta y la diferencia entre estos dos o la utilidad. Los costos de producción son de dos tipos: costo de instalación de la huerta y los costos necesarios para que funcione en cada periodo productivo. Los costos de instalación incluyen el valor de los contenedores, los plásticos, los sustratos, las mangueras, las herramientas y toda la inversión necesaria para empezar. Esta será amortizada a lo largo de varias cosechas. También se consideran aquí los equipos necesarios para la preparación, almacenamiento y aplicación de los nutrientes, y los insecticidas naturales, tales como bidones, baldes, atomizadores y otros.
Los costos de funcionamiento comprenden el agua, los nutrientes, el aceite y los productos para el control de las plagas cuando hay que comprarlas, ajos, ajíes, un cuaderno para anotaciones técnicas y contables y la mano de obra. Para comprender mejor el tema de la rentabilidad, presentaremos un ejemplo con una de las especies más aceptadas, tanto por los cultivadores como por los consumidores, como es el caso de la lechuga. Determinaremos el costo de producción en el sistema de raíz flotante, que es el preferido por quienes tienen el propósito de establecerse como empresas rentables, ya que la producción se logra en menos tiempo y con menos esfuerzo físico, pero con mayor dedicación y constancia. Costos. El precio de los productos hidropónicos generalmente es más elevada. Por ejemplo, una lechuga puede costar 40 pesos, mientras que la de cultivo tradicional tiene un precio entre 7 y 10 pesos. Gloria Samperio Ruiz, presidente de la Asociación Hidropónica Mexicana, comenta que esta actividad es una alternativa que permite cultivar en todos los medios y espacios. Lo esencial es nutrir a la planta y controlar la temperatura. La producción dependerá del espacio disponible. Esta técnica permite iniciar un negocio de venta al menudeo, para lo que se requiere una inversión de 5,000 pesos. Dicho capital contempla un invernadero de 5 metros cuadrados, nutrientes y semilla. Necesitas, como ejemplo, recurrir a los gastos de operación por cultivo de jitomate en un invernadero de 300 metros cuadrados. Es recomendable destinar 60% del terreno para el cultivo y 40% para pasillos. Duración de la cosecha, 4 meses. Costo, semilla, 600 piezas a 60 centavos cada semilla, de jitomate, 360 pesos. Nutrientes, 90 por kilo, se requieren 40 kilos, 3,600. Cajas recicladas, 2 pesos por caja, se requieren 432 piezas, 864 pesos. Gastos indirectos, agua, luz, mantenimiento, 2,000 pesos. Imprevistos, cambio de cajas, acomodado del producto, sustrato, 2,000 pesos. Mano de obra, siembra y cosecha. Esta inversión se puede evitar si lo haces tú mismo. Existen diversos cursos de hidroponía. Costo, 11,200. Total de la inversión, 20,000 pesos. Producción, 3 plantas por metro cuadrado, 540 plantas, 8 kilos de jitomate por cada planta, 4,320 kilos. Ventas fuera de temporada, podrás obtener mayor ganancia durante los meses cuando los productos cosechados de manera tradicional están fuera de temporada. Siguiendo con el ejemplo de jitomates, las ventas son: precio por kilo, 20 pesos. Venta total por producción, 86,400. Venta en temporada, precio por kilo, 10. Venta total por producción, 43,200. Utilidad neta, fuera de temporada, 16,594 mensual. En temporada, 8,297 mensual. Impacto ambiental. Para hablar del impacto ambiental que tendrá el proyecto, se puede decir que como es un cultivo que no se trabaja directamente en el suelo, evita compactación y un sinnúmero de problemas más que se ocasionan al suelo en los cultivos tradicionales, debido a que en estos se aplican los fertilizantes y agroquímicos directamente al suelo, ocasionando niveles de toxicidad que tardarían mucho tiempo en ser asimilados por este. Es decir, bajo esta técnica de cultivo NFT se evita la erosión, el desgaste del suelo por malos manejos, la lixiviación de líquidos que pueden ir a las fuentes hídricas y contaminarlas, además de una economía que se hace del recurso agua, ya que el sistema NFT es recirculante, disminuyendo considerablemente los consumos de esta, por lo que el impacto ambiental sería positivo. En cuanto al tratamiento de las soluciones descartadas, se piensan utilizar
en la fertilización de pasturas. Conclusión: al ser una actividad muy productiva, la huerta vertical y la huerta hidropónica popular es compatible con las tareas del hogar, el estudio y los oficios normales de cada uno de los miembros de una familia y necesitan las cantidades necesarias de tiempo diario. Es una actividad complementaria que puede ser desempeñada en conjunto por todos los miembros de la familia. Los beneficios que se pueden derivar de la huerta vertical se pueden dividir en dos grupos, los de tipo social y los de tipo económico, que se expresan como rentabilidad e ingresos netos. Beneficio social. El beneficio social se obtiene como producto del cambio de las condiciones de vida de las familias, considerando una mejor calidad de la alimentación, la protección de la salud y la obtención de ingresos. Rentabilidad económica. El beneficio económico o rentabilidad es la que se espera obtener mediante la explotación continuada y sistemática de la huerta vertical en superficies superiores a 2 metros de alto de cultivos, buscando obtener un rendimiento económico por los gastos incurridos y el trabajo realizado. Sugerencia: esta oportunidad de negocio es para aquellos emprendedores que deseen incursionar en el agro o cuenten con un terreno disponible que quieran convertir en semillero de grandes ganancias. La posibilidad de cosechar plantas sin tierra fue considerada en la segunda mitad del siglo pasado. En la actualidad es uno de los sistemas más empleados en países del primer mundo. En Europa los productos hidropónicos son los más aceptados por ser 100% orgánicos. Con esta técnica, que no arremete ni altera el medio ambiente, se pueden cultivar verduras, frutas, flores, plantas aromáticas y ornamentales de excelente calidad en un reducido espacio. Fácil procedimiento. El método hidropónico utiliza cualquier recipiente previamente desinfectado con agua clorada, desde macetas, envases de PET, llantas, tinacos, tubos de PVC, partidos por la mitad, costales de plástico y cajas de madera, hasta invernaderos. Dentro del envase se depositan sustratos como grava, arena, piedra pómez, acerrín, arcilla expansivas, carbones, cascarilla de arroz, unicel, tepojal y perlita. Estos servirán de apoyo a la planta. Se recomienda utilizar envases de plástico, ya que sus propiedades no modifican las características en los sustratos. El método es sencillo: se inserta la semilla, se riega con regularidad hasta que brote la planta. Para su desarrollo se le debe añadir una solución nutritiva con sales. Ya crecida, se alimenta por la mañana y tarde directamente desde la raíz. Se vierte el agua y deja reposar durante 30 minutos, tiempo suficiente para que la planta absorba los nutrientes. Pasado el momento, se recolecta la solución nutritiva por medio de canales para ser reutilizada al día siguiente. Con esta técnica se consiguen vegetales de mejor color, tamaño y valores nutrimentales. Al no depender del clima, el producto puede estar en el mercado en cualquier época del año, lo cual es una gran ventaja frente a los cultivados de manera tradicional.